Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Amada Álvarez San Gabriel, soy cardióloga clínica, trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología, en la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante de Corazón. En los siguientes minutos voy a hablarles de este tema que es sumamente importante y a mí particularmente me gusta mucho, que es la fase de transición a casa y optimización de tratamiento. Bien, vamos a recordar un poquito la importancia de la insuficiencia cardíaca. Ya sé que siempre hablamos mucho en el inicio de muchas de estas pláticas, pero es importante contextualizar esta enfermedad. La falla cardíaca tiene una prevalencia mundial entre el 1 y el 2%. En pacientes mayores a 65 años alcanza hasta el 20% y se estima que el crecimiento a 2030 será del 3%. Si bien en México no tenemos datos estadísticos un poquito concretos, CNT hizo un estimado hace algunos años en una publicación donde ellos calculaban una prevalencia del 4% de la insuficiencia cardíaca. Esta enfermedad es la causa número 1 de hospitalizaciones en los servicios de urgencias en pacientes mayores a 65 años y la readmisión hospitalaria a 30 días está alrededor del 25%, hasta 30% podría estimarse. Entonces, esto es muy importante. Este es como el dato más importante en el que se basa esta plática justamente. Es una prevalencia de la enfermedad que es creciente y esto obedece a que los pacientes envejecen más tardíamente, la prevalencia de los factores de riesgo es mayor y tenemos mejores tratamientos para eventos cardiovasculares agudos, particularmente en la cardiopatía isquémica, es decir, que el paciente con cardiopatía isquémica sobrevive a 1, a 2 o a 3 eventos isquémicos agudos y esto también eleva el riesgo de insuficiencia cardíaca. También los avances en los tratamientos de insuficiencia cardíaca pues elevan la prevalencia. Bien, esta es una gráfica que me parece sumamente importante porque nos hace una panorámica de la enfermedad y de los estadios de la enfermedad donde podemos hacer maniobras de prevención. En la publicación de la definición universal de insuficiencia cardíaca, se hizo esta actualización de la clasificación de la falla cardíaca, que ya la conocíamos desde hace algunos años, publicada por la AJA y el ACC, pero se le da un pequeño refresh y vamos a irla explicando. En el estadio A, estos pacientes es un estadio donde encontramos pacientes en riesgo de padecer insuficiencia cardíaca, es decir, pacientes que tienen factores de riesgo como hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, sedentarismo, arritmias. Sin embargo, no tienen enfermedad. Aquí es donde podemos identificar estos pacientes, hacer maniobras terapéuticas, particularmente pacientes diabéticos. Podríamos darles medicamentos como los de la familia de los inhibidores SGLT2 que sabemos que pueden reducir el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí se basa más bien en hacer la identificación de estos pacientes y las maniobras para prevenir la enfermedad. El estadio B son pacientes que se llaman en pre-insuficiencia cardíaca, perdón, y aquí son pacientes que ya tienen alguna alteración estructural o funcional, sin embargo, tampoco tienen síntomas. Es decir, pacientes a lo mejor que tienen hipertensos, que tienen hipertrofia ventricular izquierda, o pacientes que tienen cardiopatía isquémica, sin embargo, tienen una fracción de eyección normal y no tienen síntomas. Aquí es que también haremos estas maniobras terapéuticas para enlentecer la progresión hacia la insuficiencia cardíaca. El estadio C son pacientes propiamente donde caen todos los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, es decir, pacientes con síntomas actuales o antiguos de insuficiencia cardíaca, los síntomas y signos clásicos que conocemos. Y aquí el curso de la enfermedad será hacia la remisión, podría ser, o hacia la persistencia de la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo hacia la remisión? Pues a lo mejor podría ser un paciente con una miocarditis donde se da tratamiento, mejora los síntomas
clínicamente a lo mejor ya no tiene insuficiencia cardíaca y si tenemos suerte hasta mejora la función ventricular. Sin embargo, bueno, ese ya caerá en una clasificación por fracción de eyección del ventrículo izquierdo y entonces eso normará la conducta terapéutica. Y el estadio D son pacientes en falla cardíaca avanzada donde el paciente manifiesta síntomas y signos severos aún con tratamiento farmacológico óptimo y persiste con las manifestaciones. Entonces son pacientes que pueden tener refractariedad a los tratamientos y donde aquí las otras opciones de tratamiento se reducen a dispositivos de asistencia circulatoria, a trasplante de corazón o a medidas de cuidados paliativos. Bien. Esta es la mortalidad conocida por insuficiencia cardíaca. Sabemos que después del diagnóstico, a 5 años, la mortalidad es tan alta como del 50%. En el primer año, después de la primera hospitalización, va del 25 al 35% la mortalidad. Y las rehospitalizaciones en el primer mes posegreso alcanzan el 25%. Entonces, este número de 25% en el primer mes es altísimo. Es decir, que tenemos que hacer ciertas medidas cuando el paciente está hospitalizado para poder evitar que el paciente se rehospitalice. Y de eso vamos a hablar en las siguientes diapositivas. El registro europeo de falla cardíaca estima una mortalidad en pacientes hospitalizados del 17% y de pacientes ambulatorios del 7%. Esta es una gráfica de la historia natural de la enfermedad, como cuando inicia el paciente con insuficiencia cardíaca, tiene un bache en su calidad de vida, en sus condiciones clínicas, donde empezamos estas maniobras terapéuticas y podría tener un curso hacia la estabilidad, un curso en meseta, donde si el paciente tiene la suerte de no progresar y evolucionar hacia una eventualidad como es la muerte súbita, pues podría continuar con cierta estabilidad. Sin embargo, en cada hospitalización, que son estos valles que tienen aquí, en cada hospitalización su calidad de vida se reduce, su sobrevida se disminuye también. Entonces, justamente es aquí donde debemos hacer conciencias como médicos para evitar las hospitalizaciones. Recuerden, cada hospitalización al paciente le cuesta enormemente y le cuesta en sobrevida, le cuesta en condiciones clínicas, le deteriora muchísimo las condiciones clínicas y la calidad de vida cada hospitalización. Eso también lo tiene que entender el paciente. Lo que tenemos que evitar es evitar que el paciente se hospitalice, es decir, mantener al paciente el más tiempo posible estable y el mayor tiempo posible fuera del hospital. Entonces, una vez que el paciente, si no podemos evitar estas hospitalizaciones, pues ya sabemos que va a ir en un declive hacia la falla cardíaca avanzada, donde, como lo dije hace un momento, pues las posibilidades terapéuticas se reducen muchísimo. Este es un poco una ejemplificación también de lo que representan cada hospitalización y cómo la mortalidad a medida que el paciente avanza en esta pendiente, pues la mortalidad será mayor. Todos estos son eventos agudos que deterioran sus condiciones clínicas y reducen su sobrevida. Bien, este es un cuadro que me parece muy gráfico para explicar el curso del paciente cuando tiene un cuadro de descompensación. Aquí es cuando el paciente se presenta en el servicio de urgencias, donde ha venido con congestión y finalmente acude al servicio de urgencias y donde tendremos que pasar primero por una fase farmacológica de descongestión, que generalmente lo hacemos con diuréticos intravenosos, y en todo este curso pues habremos de hacer ciertas maniobras de diagnóstico, de replantear ciertas variables para poder ir normando la terapéutica. Aquí es donde el paciente ingresa, tiene una presentación inicial donde hacemos un examen físico, una evaluación de los signos vitales como la presión arterial,
la presión, la frecuencia cardíaca, el ritmo, la temperatura, la frecuencia respiratoria, y donde tendremos que hacer una evaluación de los signos y síntomas de congestión y de perfusión, de acuerdo al perfil clínico que el paciente tenga, considerando perfusión o congestión, es que tendremos que elegir el tratamiento que mejor le venga al paciente. También tendremos que hacer una evaluación del peso corporal. Pues, si bien el paciente congestivo seguramente estará por arriba de sus mediciones basales, y un balance de líquidos. Por supuesto, la saturación de oxígeno es importante evaluar, el electrocardiograma, los péptidos natriuréticos, las troponinas, hacerle un ecocardiograma, hacerle función renal y electrolitos, hacerle una placa de tórax, y aquí es donde viene una etapa de tratamiento intravenoso. Y una vez que hemos alcanzado la euvolemia, evaluada por diferentes métodos, entonces empezaremos a iniciar el tratamiento óptimo por vía oral. Hay que hacer una transición de estos medicamentos intravenosos, pasar los diuréticos a orales y empezar a administrar los medicamentos orales, que serán la preparación del paciente hacia el egreso. Esta fase se llama fase de transición, que es inicia antes del egreso hospitalario y termina posterior al egreso a casa. El periodo o la longitud de este periodo de transición es muy variable. Algunas publicaciones hablan de 30 días, de 60 o de 90 días, y esto desde luego que está o depende de lo que nos tardemos en optimizar el tratamiento oral ambulatorio del paciente, hasta que el paciente pueda estar en una fase de estabilidad con dosis de medicamentos óptimas, máximas toleradas, y que el paciente ya puede incorporarse a un seguimiento subsecuente. Esta es una gráfica que a mí también me gusta mucho poner siempre. Es justo de lo que hablábamos, esta fase de transición que deberíamos de cumplir siempre. Cuando tenemos un paciente agudizado por insuficiencia cardíaca, en muchas ocasiones, incluyo mi hospital, porque tenemos mucha demanda de camas, a veces le estamos quitando ya la dobutamina o la norepinefrina y ya estamos planeando que se puede ir el paciente en 1 o 2 días. Esto no debería de ser así, porque una vez que quitamos los medicamentos intravenosos, sobre todo las aminas, o sea, los vasopresores o los inotrópicos o los diuréticos intravenosos, tendremos que evaluar si el paciente se encuentra en euvolemia. Si el paciente ya está euvolémico, entonces tendremos que cambiar los diuréticos de intravenosos a orales y empezar los medicamentos para la preparación del paciente a casa, que será el ISGLT2, el vasodilatador y el beta bloqueador. ¿Qué pasa? ¿Es obligatorio ponerle todos los medicamentos? Es ideal que el paciente, cuando vaya a casa, tenga los 4 fármacos que sabemos que modifican el curso de la enfermedad. Sin embargo, no es un dogma. Si el paciente le hemos empezado el ISGLT2, el antagonista del receptor mineralocorticoide y el vasodilatador, el ARNI o el IECA, pues buenísimo. Si tenemos dificultad para iniciar el beta bloqueador, pues podremos iniciárselo en el periodo post-egreso inmediato. Esta fase de transición incluye o debe contemplar que el paciente, una vez que le hemos mejorado, que hemos hecho esta fase de transición de medicamentos intravenosos a orales y que lo damos de alta, debería de tener una cita prioritaria en la siguiente semana o 2 semanas post-egreso. Aquí es donde hacemos el primer ajuste de los medicamentos, donde evaluamos la función renal y los electrolitos, y donde hacemos la titulación de los medicamentos. Si nos ha faltado alguno de los medicamentos, iniciarlos en esta fase hospitalaria, pues este sería el momento para iniciarlos. Por ejemplo, si, como decía, tuvimos dificultad para iniciar el beta bloqueador antes de darlo de alta durante la hospitalización, entonces sería en esta visita prioritaria como ambulatorio donde ya podríamos empezar
dosis bajas de beta bloqueador y titulación del resto de las medicinas. Las ventajas del ISGLT2 es que, como saben, pues no requiere titulación y la espironolactona, pues podríamos empezar 25 a lo mejor en la hospitalización y una vez que hemos evaluado la función renal y los electrolitos, particularmente el potasio, pues a lo mejor subir la dosis a 50. O podríamos mantenerlos en 25, tampoco es un dogma tener que subir a 50 miligramos la espironolactona. Entonces, una vez que hemos hecho esto, pues el paciente en las siguientes 4 semanas de que hemos iniciado el tratamiento debería de tener los 4 fármacos modificadores de la enfermedad o la terapia fundacional y tener cierta titulación en las dosis óptimas que esperamos o las máximas toleradas para el paciente. Entonces, esta gráfica es muy simple, pero nos recuerda que tenemos que hacer transición. Recuerden, es una maniobra que es importante y que reduce muchísimo el riesgo de rehospitalización. Justamente el objetivo de hacer transición es evitar la rehospitalización del paciente. Bien, pues eso, esta estabilización de los pacientes e incorporarlos a un programa de seguimiento temprano es justamente lo que nos va a reducir el riesgo de readmisiones a 30 días, que hoy sabemos que está alrededor del 25%, y en Europa se estima una tasa de readmisión a 12 meses de 44%. Entonces, eso es muy importante. Otro de los factores que también intervienen en la readmisión de los pacientes es que no los mandamos a casa euvolémicos, los mandamos con cierto grado de congestión residual. Entonces, ojo en ello. Entonces, ya que mandamos al paciente a casa, pues nuestra misión es justamente ir optimizando y titulando los medicamentos de forma ambulatoria. Bien, la fase más vulnerable del paciente después de un cuadro de hospitalización es justamente esta fase posegreso inmediato. Por eso se marca aquí en esta gráfica en rojo. Es donde tenemos que estar más vigilantes del paciente, donde en esa visita prioritaria es muy importante evaluar la congestión del paciente, que haya entendido bien las indicaciones, las dosis de los medicamentos, que su cuidador también lo tenga perfectamente claro. Y si tenemos suerte, el paciente puede entrar en una fase plató o de compensación que puede durar mucho tiempo. Y si el paciente continúa avanzando en su enfermedad, pues eventualmente tendrá también otra fase, está marcada en rojo, que será de otro cuadro de descompensación, que si se repite, no tiene varios cuadros de hospitalización, pues eventualmente llevarán al paciente a la muerte, porque recuerden que la insuficiencia cardíaca pues es una enfermedad que es progresiva y que eventualmente lleva hacia el deterioro mayor y hacia la falla cardíaca avanzada. Bien. De una variable que es muy importante reconocer e identificar es justamente el empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Cuando leemos artículos recientes de insuficiencia cardíaca, es un concepto que ya lo empezamos a ver mucho más frecuentemente. Y esto tenemos que tenerlo perfectamente claro de qué se trata. Pues el empeoramiento de la falla cardíaca es la necesidad de la administración de drogas intravenosas por insuficiencia cardíaca, hemodiálisis o requerimiento de apoyo mecánico circulatorio o ventilatorio después de las primeras 24 horas de que hemos iniciado el tratamiento. Entonces, a veces el paciente llega a urgencias y empezamos las medicinas, tiene cierta mejoría y después de 24 horas, si el paciente tiene este deterioro o la necesidad de escalar el tratamiento o darle un apoyo mecánico ventilatorio o pensar en un dispositivo de asistencia circulatoria, eso es lo que llamamos en la actualidad empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y es una variable de mal pronóstico. Ok. Bueno, como les decía, pues una de las maniobras que nos hacen evitar justamente las rehospitalizaciones, pues es evaluar perfectamente la congestión del paciente. Y en la actualidad lo hacemos con esta herramienta que es el ultrasonido pulmonar, que es relativamente sencillo de realizar, no se requiere un entrenamiento extraordinario y nos
nos predice el pronóstico de los pacientes. En este estudio se evaluaron las líneas B medidas por ultrasonido pulmonar y los pacientes que tenían más de 15 líneas pues tenían una supervivencia libre de eventos que era menor que los pacientes que tenían menos de 15 líneas en el ultrasonido pulmonar. Como les decía, esta es una herramienta que se hace al pie de la cama del paciente, es relativamente sencillo, no necesariamente tendría que ser con un ultrasonido, con un ecocardiógrafo, podríamos hacerlo con un transductor de ultrasonido normal y evaluamos la presencia o no de líneas B. Recordar que cuando hacemos la exploración o la adquisición de imágenes a través de ultrasonido pulmonar, pues lo primero que vemos en el espectro del ultrasonido, lo primero que brilla, digamos, es la línea pleural y existe un fenómeno físico que hace que se dibujen unas líneas que son paralelas a la línea pleural, que se llaman líneas A, que aquí no se ven, y las líneas B nacen de la línea pleural y son perpendiculares a ella y recorren todo el espectro del ultrasonido, formando esta especie de cometas. Entonces, tendremos que hacer la cuantificación de las líneas B, estas son las que se llaman líneas B, y estas indican congestión pulmonar. Entonces, las tenemos que cuantificar, más de 3 líneas B en una proyección en más de 2 cuadrantes pulmonares, eso indica que el paciente está congestivo, eso ya lo podemos etiquetar como un patrón B pulmonar. ¿Okay? Bien, este es otro estudio que también le dio un valor pronóstico a la congestión pulmonar evaluada por ultrasonido. Aquí vean ustedes cómo los pacientes aquí se medían con un corte de 30 líneas. Los pacientes que tenían menos de 30 líneas estaban con una posibilidad menor de eventos en su evolución. Los que tenían más de 30 líneas, pues tenían eventos que reducían su supervivencia como un valor pronóstico. También eran variables que podrían determinar el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte. Este es el estudio Cluster, es un estudio que se realizó en el Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Cardiología hace algunos añitos, dos años, donde se normaba la terapéutica guiada por la presencia o no de líneas B en la evaluación del paciente, y el otro era una normativa de tratamiento sin la guía del ultrasonido, y vean ustedes cómo el grupo el cual era evaluado con ultrasonido tenía una menor posibilidad de muerte, rehospitalizaciones y visitas urgentes al servicio visitas no programadas al servicio de urgencia por descompensación de falla cardíaca. Entonces, la evidencia que soporta la utilidad de esta herramienta es totalmente sólida y nos permite guiar de una forma mucho más objetiva el tratamiento diurético en los pacientes con falla cardíaca. Muy bien. Bien, pues entonces ya hablamos de que lo que queremos es que el paciente se hospitalice menos, que hagamos transición. El mensaje principal de esta charla es justamente hacer una optimización del tratamiento farmacológico oral antes del egreso y recordar hacer esta visita prioritaria post-egreso, que podríamos hacerla en 1 o en 2 semanas o en 10 días, para poder rectificar las dosis, asegurarnos que el paciente ha entendido las indicaciones farmacológicas y no farmacológicas y hacer titulación de los medicamentos, o iniciar algún medicamento que no hayamos podido iniciar en la fase hospitalaria. Entonces, eso es muy importante. Con esta gráfica, recordar la indicación de las
4 familias de medicamentos que sabemos que modifican el curso de la enfermedad. Los IECA, según las guías europeas, tienen indicación 1A en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Los beta bloqueadores tienen indicación 1A, los antagonistas del receptor mineralocorticoide, y los 2 representantes de los ISGLT2, empagliflozina y dapagliflozina, tienen indicación 1A. El sacubitrilo valsartán tiene indicación 1B y no es porque sea menos efectivo, sino que la evidencia que soporta esta indicación solamente se da con un solo estudio aleatorizado, pero es muy importante incluir estos 4 grupos de fármacos en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, sintomáticos y en clase funcional 2 a 4. Hoy no debería de haber excusas para que los pacientes tengan en su receta estos medicamentos. Esta es una gráfica que a mí también particularmente me gusta mucho porque además de estos 4 fantásticos o 4 familias que estamos repitiendo constantemente, nos hace recordar el resto de las aristas que debemos evaluar en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, como lo es la deficiencia de hierro. Habrá que evaluarla y reponerla con carboximaltosa férrica. El recordarles que el hierro oral no es una estrategia eficiente y eficaz, da muchos efectos indeseables, sobre todo gastrointestinales, y no satura las reservas de hierro en los pacientes con deficiencia objetiva. Entonces no deberíamos de considerarlo. Por supuesto, si el paciente no tiene posibilidades de que sea indicado el ARNI, pues evaluar, por supuesto, el inicio de IECAS, y los antagonistas del receptor de angiotensina 2 quedan como una tercera opción. En poblaciones específicas, considerar la vasodilatación con hidralacina y nitratos. Por supuesto, evaluar la insuficiencia mitral en este grupo de pacientes, y si está indicado, pues desde luego hacer una reparación de la valvulopatía. Si el paciente tiene fibrilación auricular, por supuesto, contemplar anticoagulación, uso de digital. Si el paciente tiene imagen en el electrocardiograma de rama izquierda y un QRS ancho, por supuesto, evaluar una terapia de resincronización cardíaca. Si el paciente está en ritmo sinusal con una frecuencia que no está en metas, por supuesto, considerar el uso de ivabradina. Otras terapias, bueno, por supuesto que los diuréticos de ASA y la combinación con tiazidas en pacientes que tienen resistencia a diuréticos de ASA será una estrategia que mejore los volúmenes urinarios, y por supuesto considerar otras terapias para reducir los cuadros de descompensación cuando el paciente ya tiene todos los medicamentos y que persiste con síntomas. Considerar vericiguat, considerar digoxina. Y si el paciente está en una etapa avanzada, pues referir a un centro de tercer nivel donde pueda ser considerado para trasplante de corazón o dispositivos de asistencia ventricular. Bien, recordar que la optimización del tratamiento es sumamente importante. La adición de los medicamentos tiene un beneficio acumulado, eso es sumamente importante, y para reducción de mortalidad y hospitalizaciones podemos alcanzar una reducción de riesgo residual del 74% para la mortalidad total, y de un 85% para la de rehospitalizaciones cuando el paciente tiene el tratamiento completo. Entonces, eso es muy importante. Tener la conciencia de que son medicamentos que impactan directamente en la mortalidad de los pacientes y reducen el riesgo de rehospitalizaciones. Bueno, pues podemos concluir de esta charla que la insuficiencia cardíaca representa un reto en la práctica clínica. La identificación temprana e inicio expedito del tratamiento mejora el pronóstico, por eso la importancia de identificar estos pacientes que ya mencionábamos en los estadios A y B. La limitación del daño a órganos blancos es sumamente importante. Por supuesto, estabilizar al paciente y hacer fase de transición del hospital a casa es una de las maniobras terapéuticas que impactan en la reducción del riesgo de rehospitalización.
que hay que dar un seguimiento posegreso estrecho. Para eso también será importante dentro de nuestro grupo que veamos falla cardíaca en nuestro hospital, entrenar a nuestro personal de enfermería que de verdad que hacen una labor enorme en términos de eh, eh, autocuidado, entrenamiento del paciente y su cuidador primario, explicación de todo el contexto no farmacológico que el paciente tiene que llevar dentro de sus, de sus cuidados, etcétera. Los algoritmos de inicio simultáneo o rápido se basan en los siguientes principios. La eficacia de cada fármaco fundamental es independiente del tratamiento con otras drogas. Los tratamientos actúan reduciendo la mortalidad y la morbilidad muy rápidamente, ya lo decíamos, en menos de 28 días. Por eso la consigna de tener los 4 fármacos en las siguientes 4 semanas de que lo iniciamos. La secuenciación adecuada puede mejorar la seguridad y tolerabilidad de los agentes que se inician más tarde en la secuencia. Entonces, a lo mejor, como vimos y lo hemos repetido en las otras charlas, existen diferentes estrategias de secuencias en el inicio del tratamiento farmacológico. A lo mejor una de ellas, cuando estamos saliendo de una hospitalización, es iniciar dosis pequeñitas de los 4 fármacos y después ir titulando y hacer una vigilancia estrecha en el posegreso inmediato. Bueno, pues podemos concluir de esta charla que la insuficiencia cardíaca representa un reto en la práctica clínica. La identificación temprana e inicio expedito del tratamiento mejora el pronóstico. Por eso la importancia de identificar estos pacientes que ya mencionábamos en los estadios A y B. La limitación del daño a órganos blancos es sumamente importante. Por supuesto, estabilizar al paciente y hacer fase de transición del hospital a casa es una de las maniobras terapéuticas que impactan en la reducción del riesgo de rehospitalización, que hay que dar un seguimiento posegreso estrecho. Para eso también será importante dentro de nuestro grupo que veamos falla cardíaca en nuestro hospital, entrenar a nuestro personal de enfermería que de verdad que hacen una labor enorme en términos de eh, eh, autocuidado, entrenamiento del paciente y su cuidador primario, explicación de todo el contexto no farmacológico que el paciente tiene que llevar dentro de sus, eh, de sus cuidados, etcétera. Los algoritmos de inicio simultáneo o rápido se basan en los siguientes principios. La eficacia de cada fármaco fundamental es independiente del tratamiento con otras drogas. Los tratamientos actúan reduciendo la mortalidad y la morbilidad muy rápidamente, ya lo decíamos, en menos de 28 días. Por eso la consigna de tener los 4 fármacos en las siguientes 4 semanas de que lo iniciamos. La secuenciación adecuada puede mejorar la seguridad y tolerabilidad de los agentes que se inician más tarde en la secuencia. Entonces, a lo mejor, como vimos y lo hemos repetido en las otras charlas, existen diferentes estrategias de secuencias en el inicio del tratamiento farmacológico. A lo mejor una de ellas, cuando estamos saliendo de una hospitalización, es iniciar dosis pequeñitas de los 4 fármacos y después ir titulando y hacer una vigilancia estrecha en el posegreso inmediato. Con esto termino y no me queda más que agradecer su atención. Gracias.